Hoy recordamos a este santo, día 4 de noviembre, San Carlos Borromeo. Carlos Borromeo nació en el norte de Italia en el año de 1538, de una familia importante y rica. Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico en Pavia. Siendo muy joven, su tío el Papa Pío IV lo llamó a Roma para ser secretario de Estado en el Vaticano. Siempre tenía una opinión clara y precisa, su actitud fue siempre firme y era muy constante en la ejecución de sus proyectos. Como ha comentado un biógrafo, jugó un papel importante en convencer a Pío IV para que continuara el Concilio de Trento, que buscaba acabar con la corrupción de la Iglesia del siglo XVI, asediada por el protestantismo. Siguiendo ese consejo, en el año de 1563, Borromeo comenzó y supervisó la escritura de una nueva edición del Catecismo, reescribió los textos litúrgicos y la música, y comenzó a aplicar la reforma clerical en Roma. Pío IV lo nombró arzobispo de Milán, pero lo mantuvo en Roma para la realización de una multitud de funciones oficiales. Deseosos de ser fiel a las indicaciones del Concilio de Trento, Borromeo presionó hasta que se le permitió residir en su diócesis en el año de 1566. Cuando Borromeo llegó a Milán, se encontró con un panorama desalentador. Milán era la arquidiócesis más grande de Italia, con más de 3.000 sacerdotes y 800.000 fieles, pero tanto el clero como los fieles se habían desviado de las enseñanzas de la Iglesia. La venta de indulgencias y posiciones eclesiásticas eran frecuentes. Los monasterios estaban de cabeza. Muchos religiosos eran perezosos, ignorantes y libertinos, y algunos incluso no sabían cómo administrar correctamente los sacramentos. La ciudad no había tenido un obispo residente en los últimos 80 años. Borromeo convocó inmediatamente un sínodo de sus obispos para enderezar la situación. Para comenzar a ser un buen ejemplo, Borromeo redujo al mínimo su personal doméstico, prohibió a sus sirvientes aceptar regalos y vendió algunas de sus propiedades para ayudar a alimentar a los pobres. Comenzó a predicar en las iglesias y monasterios, combinando la exhortación con la intimidación. También corrigió a los laicos, reduciendo las diversiones del domingo y exigiendo a todos los maestros que deben profesar la fe. Viajó por toda su gran arquidiócesis, incluso aventurándose en las montañas de Suiza para visitar a sus sacerdotes. El rigor de Borromeo le trajo algunos enemigos. Antes de que partiera a Milán, mientras supervisaba la reforma en Roma, un noble dijo que esta última ciudad ya no era un lugar para disfrutar o para ir a hacer fortuna. Carlos Borromeo va a tener que proponerse rehacer la ciudad de pies a cabeza. Con ello se refería al entusiasmo del reformador que después de Roma corregiría todo el mundo. Una vez que Borromeo llegó en su propia diócesis, tuvo que excomulgar y encarcelar a algunos nobles milaneses, incluyendo algunas autoridades civiles que desafiaron a sus nuevas políticas. Algunos milaneses se quejaron ante el Papa del excesivo rigor de Borromeo, pero el arzobispo siempre demostró que tenía razón. Cuando ordenó la reforma de una orden religiosa rica y corrupta, sus enemigos intentaron asesinarlo. Borromeo en general mostraba su lado amable, por lo que el pueblo lo amaba. Durante una plaga en el año de 1576, permaneció en la ciudad al cuidado de los enfermos. Ordenó que muchos de los adornos ostentosos de las iglesias se retiraran y se usaran para confeccionarle ropa a los indigentes. Durante una hambruna, se endeudó para alimentar a más de 60.000 personas. En tiempos más ordinarios, le gustaba recorrer la ciudad rezando con el pueblo. Fundó hospitales, escuelas, orfanatos y otras instituciones de caridad. Fue enérgico reformista que siempre interpretó de la forma más austera
y estricta posible los decretos del Concilio de Trento. Carlos Borromeo fue un instrumento en la rehabilitación de la Iglesia durante la Contrarreforma. Su obra, se dice, le otorgó nueva confianza a una nueva Iglesia en problemas. Murió en el año de 1584 a la edad de 46, cansado de sus trabajos. Fue canonizado en el año de 1610 y es el santo patrón de los catequistas.